Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del otro lado. En esta oportunidad no estoy con mi compañera Clary, pero tengo dos invitadas de lujo que me van a acompañar hoy para hablar sobre el Papa Francisco. Antes de presentarlas a ella, recuerden seguirnos en nuestras redes, @SomosVermut, Twitter, Instagram, TikTok. Le ponen me gusta a este video, lo comparten y después cuando lo subimos le vuelven a poner me gusta y hacen todo este recorrido que le pedimos todos los lunes. Ahora sí, las quiero presentar. Lucía Asensio, Lu Asensio de Cóctel Criminal. Claro, yo ya estoy acá, lo que pasa es que los zapatos de Clary son como difíciles de cubrir, difíciles. Así que como falta Clary, trajimos dos mujeres empoderadas e importantes. Y de este lado que te dejo un mate. Fabuloso timing. Se me complica con tu apellido, pero bueno, lo voy a tratar de decir bien. Camila Maidana, comunicadora social Así del es. área de comunicación de la Municipalidad de Carlos Paz. Lamentablemente. Bueno. No, mentira. Por segunda vez. Era en vivo, el amiga, canal. era en vivo. ¿No es tu primera vez en el canal? ¿No es mi primera vez en el canal? No. Yo Ganaste tengo un nuestro. antecedente. Ganaste el Verbo Pong, amiga. Así que bueno, está por primera vez en el estudio en el Diego Armando Maradona. Estuviste en el especial Bermutero del Así año pasado, ganando. Así es. Haciéndonos quedar muy mal. Con el Muy dueño de mal la fábrica. porque gané la fábrica al quien estaba poniendo toda la tara. ¿Cómo va el manejo de la fábrica? Eso, no. Lo fundí. Ah, La claro. fundiste. Sí. Desde luego. Así que- Toto Caputo me dicen. Tonto que- Puto catoto, te dice. Es más parecido a ese. Así que bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, la verdad, bueno, bien lo que se puede, seguimos de duelo, ¿no? O sea. Ahora ya nos vamos a meter de lleno con el tema, pero bueno, primero quería preguntarle a ustedes cómo están. Un lunes, un horario para vos no es habitual, estás los martes. Para mí no es habitual, pero bueno, tampoco es tan distinto y estoy reamigándome con el vivo. Porque El vivo, mi claro. programa de este año grabado Están y un grabando, poco sí. extrañaba a la gente del otro lado. Del otro lado. Acuérdense, cuando digan del otro lado, siempre tienen que ser así, nos pueden mandar su foto. Bueno, Cami, ¿cómo andás? No, yo muy bien, muy agradecida por la posibilidad de compartir acá con ustedes. Yo no creo que sea la persona apta para esto. No, ¿cómo que no? Me encuentro mucho más cómoda en otros espacios como la escritura. Y hablando se me complica un poco el cantar, pero espero darlo todo. Que no estés enfrente de las cámaras, amiga, es una pérdida para la humanidad. Así que, por mucho que te guste escribir, estamos todos muy contentos. Esto es para convencerte. Este es Así mi salto que a la fama. Tenés el contrato ahí, ¿no? Bueno, después Vi no vamos pocos números, vamos a estar con pero eso. se negocia más tarde. Bueno, después lo negociamos. Bien. Programa especial de Francisco, fue la muerte la semana pasada. Nos enteramos el lunes a la mañana de la partida de Jorge Bergoglio, de Francisco. Este fin de semana fue el funeral, el velorio y el funeral. Y hoy no podíamos no hablar de otra cosa, de uno de los líderes mundiales más importantes de este corto siglo que llevamos y más que nada de nuestro país. ¿Qué le disparó todo esto que se está viviendo? Se viene próximamente un cónclave que arranca ahora en mayo, en los próximos días. Se viene un cónclave, el segundo cónclave que voy a vivir yo, por lo menos. El segundo. El El mío segundo cónclave, también. sí. Yo voy por el tercero. Yo voy por el tercero. Palo a palo con Mirta Legrand. Claro. No tanto. Ahí andamos. Habíamos dicho que el chiste este de la edad no. No fue, era una observación objetiva. Bueno, No era ninguna broma. así arrancamos. ¿Viste Cónclave? Sí, vi Cónclave, me pareció maravillosa, me parece una película excelente y de hecho cuando me enteré de la muerte del Papa, que me parece que todos vamos a acordarnos históricamente el momento en el cual esa noticia llegó a nosotros. En primer lugar, como argentinos, por esa relación nacional que hemos tenido con este líder global de una impronta muy fuerte, muy única del siglo XXI, me parece una de las figuras más importantes del siglo XXI de lleno. Y en ese sentido, cuando me enteré de la muerte, pensé automáticamente en la película. Es como que Te lo dije, disparó de qué un- increíble el timing. Sí, no solo Sí, a vos, no, a los de no. marketing se les ocurrió largarla en las Pero plataformas le venían el mismísimo contando día. los días a Bergoglio, más o Sí, menos. sí, La sí. sacaron en el cine. Cada otra tanto vez. le pisaban el respirador para ver si Para se ver si la aceleraba un largaba. poco la promo de la película. Y en ese sentido me pareció maravilloso, Cónclave me parece maravillosa porque, por lo menos para mí, en cuanto a mi experiencia como persona que no asistió a un colegio católico y que por lo tanto no ha tenido un vínculo con la iglesia muy presente Sí. o muy funcional o sistemático en algún punto, a mí me develó toda una sistematización y una organización del tiempo, de los poderes,
y de los espacios que para mí había resultado oculta y que me parece que era oculta para lo que somos los ciudadanos a pie común, ¿no? O sea, los italianos que no formamos parte o no estamos inmersos en ningún espacio religioso. No, aparte estamos rodeados de política todo el tiempo. Bueno, en este programa hablamos de comunicación política, pero tal vez la política dentro de la iglesia, en este caso la católica, que es el culto que profesamos acá en Argentina, sí, salvo algunos que están muy metidos en el tema, no le damos la importancia que tiene. Y creemos que todo está obrado ahí muy oscuramente y no tiene toda una estructura. Bueno, la vez pasada que hubo un cónclave, de hecho no se habló tanto del término cónclave, así dicho. O sea, muchos se enteraron de que existía tal cosa como un procedimiento que se llamaba de esa forma y que funcionaba de ciertas maneras ahora. O sea, hace poco, con el estreno de esta película. De hecho, yo no sabía que era una votación secreta. No, yo tampoco. Desconocía ese procedimiento que me pareció muy intrigante también, y no sé si democrático es la palabra, pero creo que sí expone o te acerca. Yo siento que se me acercó algo, digamos, algo del orden de la votación, de lo obligatorio, de la asistencia. De humanizar un poco el proceso, tipo, no es que Dios viene y baja y elige totalmente, a su representante sino en la que tierra. sigue siendo decisiones puramente subjetivas, humanas, pero profundamente políticas. Profundamente políticas. Creo que esta vez se va a ver más que en la elección de Bergoglio. Total. Me parece. Si bien él en el 2005, cuando fue el cónclave anterior, que le eligen a Benedicto XVI, Bergoglio estuvo ahí muy cerca y por cuestiones de alguna denuncia ahí del perro Berbisky dicen que influyó, no lo fue. Después en el 2013, cuando lo eligen, la Iglesia Católica venía con muchos casos de abuso, de corrupción y había que sanear. Yo creo que esta vez es diferente porque hay un liderazgo mundial que suplir. También hay algo Otro mundo, mucho más en juego, me parece, en este cónclave que en otros. Llegamos en un momento del mundo, en un momento de la historia de mucha división, de mucha grieta, de mucho avance de ideologías, por ahí un poco más individualistas, que es algo que no va tanto con la religión católica en sí. O sea, si la pensás desde la óptica de la doctrina social de la Iglesia, estamos en un momento en el que es muy importante la línea ideológica que se elija. Yo creo que es interesante también rescatar, dentro de todo lo que mencionamos sobre los procesos religiosos, que para nosotros es algo como desconocido. Hoy justo veía un video de cuando Juan Pablo II designa como cardenal a Bergoglio en el año 2001. Y Juan Pablo II fue un papa que también es de alguna manera recordado quizás por generaciones anteriores a la nuestra como ese nexo con la iglesia o con la religión, quizás del orden más de lo humano, ¿no? O sea, es el papa que ayudó a que caiga el muro de Berlín, por ejemplo. Sí, el papado de Juan Pablo II es todo un tema en sí mismo. Es todo otro acontecimiento. Muy apoyado con Reagan en ese momento, el papa del neoliberalismo, como le dicen algunos. Total. Pero bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando empiezo a tomar dimensión del papa, para mí estaban 20, 30, 40 años y era normal. Ya hacía varios años, yo nací en el 89, hacía varios años que había estado en Bahía Blanca, de donde soy, había estado en Argentina también, y parecía que duraba algo, y nosotros en este siglo, en estos 25 años que llevamos, vamos por el tercero ahora. Es una locura. Se viene el cuarto. Sí, yo de chica pensaba que los papas eran para siempre. Completamente. Yo creí que era como esa figura, así como creía, no sé, que Mercedes Sosa era la naturaleza. Sí, la madre tierra. Yo pensé que los papas eran una cuestión prolongada en el tiempo, digamos. Como que le daba algún tipo de poder sobrenatural el hecho de ser papa, y entonces vivían, no sé, unos 50 años más, ¿entendés? Como que la persona promedio. Era ver pasar los presidentes de todos los países y que el papa siempre era el mismo. Entonces fue muy loco. El papado de Benedicto XVI fue muy corto también, que eso fue bastante sorprendente. Y de alguna manera funciona como algo monárquico, en el sentido de que es hasta la muerte, o sea, o bueno, se puede renunciar, pero es lo menos frecuente. Quizás todos los papas o la mayoría necesitan que se muera el anterior. Claro, o la renuncia. Pero quiero tomar el hilo este de que viste Cónclave, no la vi todavía, no la pude ver, para que me cuente a ver lo que por lo menos la película retrata de cómo es un cónclave. Exacto, sí, la película comienza con la muerte del Papa actual en ese momento, todo eso de las cintas que vimos, las fotos en Francisco, increíble, de la habitación de Francisco, bueno, eso también. Y yo cuando vi la foto de la habitación de Francisco recordé la película, entonces ahí es como que tuve una segunda caída de cuenta de lo específicos que son ciertos protocolos, ¿no? O sea, esa cosa tan minuciosa que tiene la iglesia,
que casi se acerca a lo más monárquico, bueno, que existe, Completamente. ¿no? Sí, Entonces, sí, lo o que sea, tenemos, ¿no? Y Pero también un poco necesario, ¿no? que sea tan protocolar. Es el sistema de Pero ellos. el protocolo, claro. o sea, no nos estamos acostumbrando a que nos estamos yendo muy fuera de los protocolos. No, los protocolos existen por algo, o sea, está bien que algunos quedan arcaicos, yo soy de la idea de que todo, como el ser humano necesita actualizarse, pero los protocolos son necesarios, o sea, hay una razón por la que tiene que respetarse cierta forma de hacer las cosas y no se puede hacer todo medio a lo loco como a uno le parece, porque si no viene cualquiera, llega al poder cualquiera, desarma todo, bueno, nada. Yo creo cosas que Cónclave pasan. lo que demuestra es justamente eso. Es como, tipo, este proceso es completamente lineal, estructurado, programado, pensado y articulado. Y de alguna forma quizás busca romper con el misticismo detrás de eso, al develar lo oculto, quizás que es lo más grande que tiene el cine como Sí. último arte, pero también en ese sentido demostrar es esto, o sea, van a ser un arsenal de cardenales votando hasta llegar al acuerdo y las disputas en el medio y quienes sí y quienes no, entonces creo que ese tironeo es lo que me ha demostrado, por lo menos a mí, lo profundamente político que es el procedimiento, ¿no? Y que por lo tanto también hoy al recordé Cónclave al ver la foto de Francisco llegando al cónclave en el que él fue denominado. Completamente. Con una carita saludando. Zapatos negros, Zapatos- medio un poco con tierra. Sí, tal cual. Antes de viajar había estado ahí acá en Argentina, donde estaba laburando, o sea, en una villa, y después se fue ahí a Italia a ver qué... Y yo ¿Qué pasaba y pienso, apareció? ¿cómo habrá sido ese cónclave por dentro? Creo que lo que tiene la película es la posibilidad de poder imaginarte el cónclave del Papa Francisco. Creo que eso es altamente interesante. Bueno, otra de las películas que me dispara esto es Los dos papas, película favorita de mi coconductora Clarita Valdemarca, Sí, que, sí. ¿Ah, sí? que me dejó acá solo, pero bueno, ustedes vinieron a suplirla. Muestra, En el chat igual, le mandamos un sí, saludo. está del otro lado, Clary, del otro lado. Bueno, cuenta ahí sí cómo es el cónclave, toda la relación de cuando Benedicto XVI ya está pensando en dejar el papado por las denuncias que había, habla ahí con Bergoglio y te muestra en la parte final de la película ya cómo es la votación, o sea, con una elipsis ahí media rápida, pero bueno, te muestran cómo es la votación, pero no tocan en profundidad cómo es todo el proceso, sino muestran de un papa al otro y bueno, después ya en la última parte muestran la relación que tenían ellos, la foto esa histórica de los dos, de Francisco yendo a visitar a Benedicto. Sí, o sea, también siento, en los dos papas se ve una cuestión, una línea ideológica en cónclave también, de alguna manera, porque en los cónclaves importa mucho, o sea, no es una cuestión de que sea cualquiera, todos tienen una línea ideológica, algunos son más tradicionales, otros son menos tradicionales, todo eso tiene un peso muy importante en lo que es la elección final. De hecho, esa es principalmente la disputa en cónclave, la película. Hay 4 candidatos principales, algunos son más progresistas, otros son bastante más tradicionales, Más algunos conservadores. bastante más Conservadores. enraizados al poder del Vaticano, a los altos poderes del Vaticano. Y bueno, llega como este quinto candidato misterioso, pero en realidad es esa la disputa. La disputa es, la iglesia tiene que seguir siendo este monolito a las costumbres y las escrituras interpretadas literalmente, o tiene que abrirse a la gente y toda esa cuestión muy propia de Francisco, por ejemplo. Por ejemplo, tal cual, si tiene que seguir siendo esta institución de corrupción o puede volver a representar a aquello que en algún momento fue una revolución como lo fue el cristianismo, ¿no? Sí, sí. O sea, hace 2000 años Hace 2000 atrás. años atrás, No, en sus no, orígenes. Exactamente. Y muy vigente el tema doctrina social de la iglesia, o sea, muy, muy vigente la filosofía cristiana. Eso es lo que a mí me interesa, particularmente porque a Francisco le importaba mucho eso. Ahora que pienso y que hablamos de cónclave y que hablamos de su manera de demostrar aquello que uno desconoce, pienso también que lo interesante es que inaugura la posibilidad de poder imaginarnos el cónclave actual y que de alguna forma la ficción actúa como una posibilidad. Kafka decía, me pongo acá muy académica, pero Kafka decía que, bueno, en realidad habla de la literatura, pero yo creo que se puede aplicar al arte o a la ficción en general, que decía que la literatura no es un espejo que refleja, sino un reloj que adelanta. Sí, sí, completamente. Yo creo que Cónclave ha sido para nosotros, o sea, para en este momento histórico, un reloj que adelantó Una un intención. momento histórico. Ese es el director, sí la vio. Claro. El director sí la vio. Sí, Total. no, por supuesto. No, aparte la vio en todo sentido. O sea, Completamente, sí. Completamente. El marketing de la película
Para salir un poco de lo que fue Cónclave, la película, los dos papas, vamos a hablar un poquito de lo que fue Bergoglio Francisco. Bueno, sí, una revolución en sí misma. Después ya nos vamos a meter en la otra parte de la rosca, a ver qué esperamos nosotros, el mundo que nos vamos a encontrar. Bien. Pero entrar un poco en Francisco, pues bien decías vos de la doctrina social de la Iglesia, lo que quiso venir a representar, qué es lo que, cómo lo vieron ustedes, o sea, después vamos a meternos también por qué no vino al país, ahora nos metemos un poco en eso, pero para empezar a hacer una, no sé si una radiografía, pero ver quién fue Francisco desde nuestra humilde óptica, de nuestro humilde lugar, obviamente. Y es que Francisco... A ver, la llegada de Francisco a la iglesia es una revolución en sí misma ya desde el origen de Francisco. O sea, primer papa latinoamericano, primer papa, bueno, obviamente argentino, primer papa jesuita, que es enorme. O sea, es mucho más importante de lo que la gente cree porque te marca la ideología que el tipo sigue. Es esta cuestión de solidaridad, de entender a la justicia social como una responsabilidad para con el otro. Es todo de los jesuitas. Y era algo que él profesaba, pero no solo a nivel teórico, digamos, no solo en las encíclicas, que ya vamos a entrar a hablar de las encíclicas, son súper interesantes, pero sino a través de los actos. O sea, Francisco no es que decía, el tipo iba y le lavaba los pies a los presos, o sea, y hay vasta documentación de que eso era así, de otros montones de actos de caridad, ¿no? Pero esta era su forma de ser, su forma de ver, concebir la ideología cristiana. Y con todo esto que decís, y te pregunto, Cami, para ponernos como en el ombligo del mundo, que haya sido argentino. ¿Qué representa para mí? Exactamente de nuestra mirada. Yo tengo que pecar de honestidad, pecar en estos temas religiosos, al contar que el Papa Francisco no llegó a mí hasta hace muy recientemente, ¿no? Y lo cual lo lamento mucho porque siento que de alguna forma me lo perdí. Pero yo creo que tengo dos anécdotas en relación a él y creo que de alguna forma demuestran esa cosa mística que hay alrededor de las personas o los sujetos que son trascendentales, ¿no? Y muy queridos. Y queridos, completamente queridos. Y que de alguna forma también profesan mensajes que después podemos ir con lo de las encíclicas. Sí, encíclicas. Pero a lo que voy era con esto de... Bueno, Argentina lo vende afuera o nosotros mismos es la corrupción eterna. La corrupción todo el tiempo y viene un tipo del fin del mundo a una iglesia, una estructura que está muy enquistada con la corrupción, a luchar contra eso. Entonces ahí como que te resetea un poco lo que es Argentina y lo que somos los argentinos. Porque la verdad que nosotros desde adentro estamos muy acostumbrados, desde que nacimos, que hay corrupción. Hablas con alguien más grande y te dice, esto fue así siempre. Pero viene un tipo a romper eso, a luchar contra eso en una estructura tan importante como la Iglesia Católica. Sí, no, por supuesto, aparte... Bueno, también quiero resaltar que, como decís vos, yo creo que a vos no te pasó solo a vos lo de perderte al Papa. Sí, hay una intencionalidad en lo que nos han mostrado de Francisco en el tiempo que duró su papado. Porque, digamos, ahora salen todos estos videos de le dijo un nene que su padre iba al cielo por más que fuese ateo, hizo tal acción, las monjas que lo quieren, que todo el mundo tiene una anécdota. Todo eso sale ahora. ¿Cuándo en todo este tiempo, desde que asumió como papa hasta este punto, ustedes vieron la cantidad de material audiovisual relacionado a la forma de ser de Francisco? Siempre estuvo ahí. Total. Siempre estuvo ahí, pero pasa cuando hay una muerte, en este caso, que siempre aparece. Se levanta. Y más que nada hoy en día con las redes sociales, que como... Completamente. Yo de hecho vi muchos videos que me recordaron a estas cosas de Francisco que mencionaba. O sea, como mi primera vinculación con Francisco la tengo el año pasado, recién, en el que era profesor auxiliar de inglés en un colegio católico. Sí. Como dije recién. Vos, no el Papa Francisco, por las dudas. Claro. Sí, tal cual. Y en el patio principal del colegio había un cartel enorme de pared a pared con una gigantografía del Papa y una cita de él que decía: jóvenes, juéguense la vida por los grandes ideales. Increíble. Y el hecho de ese mensaje y esa frase puesta en un colegio escolar me parecía tan movilizadora, me parecía tan contundente, tan importante y tan necesaria, digamos. Era muy inspirador. Exactamente, tan inspiradora. Y yo todos los martes y todos los jueves entraba a ese colegio y leía: jóvenes, juéguense la vida por los grandes ideales. Y yo decía, me está hablando a mí. Yo me tengo que jugar la vida por los grandes ideales. Vaya clase de inglés que daba después de eso. Los niños de 6 años enloquecidos. Mirá qué bueno que está que yo fui a escuela católica hasta entrar a la adolescencia. Don Bosco, un italiano. A mí particularmente, digo, ¿quién es este tipo? Un tipo muy lejano, falleció a finales de 1800, un italiano.
Papa Francisco, vos decís, esos pibes que van a la escuela, que lo ven, hace unos días que se murió, pero estaba vivo, o sea, era un tipo que era el argentino más importante, vivo, y lo tenés ahí en la escuela y todos los días ves ese mensaje. O sea, la fuerza que tiene eso para los chicos. Completamente. Ese mensaje lo recordé cuando fue la muerte y vi un video de Francisco en este arsenal de contenido y de información que emerge a partir de su pérdida, que se lo pasé a producción. Producción ahí lo tiene. Producción. Ay, siempre quise decir eso. Sí. Acá aprovecha. Se lo pasé a producción. A decir todo eso. Mira, ahí está. Ahí está. Claro, uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder. Sí. Soñalas, desealas, busca horizontes, abrite a cosas grandes. Abrite y soñá. Soñá que el mundo con vos puede ser distinto. Por ahí se les va la mano y sueñan demasiado. Obviamente que y la vida les corta el camino. Ahora lo que empieza su legado. No importa, sueñen. Y cuenten va a dar eso. Cuando le dijeron la directora de secundaria empezó a correr por todo el colegio, están llorando. Bueno, quiero que vayan contando y que iban sintiendo. Porque cuanto más grande es la capacidad de gente re católica, mi profe se puso a llorar. Y la vida te deja gente que camino, realmente el catolicismo más camino has recorrido. Es algo de su persona, de su sentimiento. Para el católico es un refugio. En mi caso, para mí no, soy ateo, siempre lo digo. Cuando lo eligieron a Bergoglio era, bueno, es argentino. ¿Se acuerdan de la cumbia papal? Sí, por supuesto. Fue realmente un orgullo para nosotros. Es que tal cual fue la primera vez que ese programa hizo algo que no sea grosero. Un gran programa. No lo digo que no, pero hago alusión a lo simbólico del hecho, completamente, digamos. O sea, se tomaba desde el humor, desde lo político, pero bueno, después también arrancaron las mezquindades políticas de, Bergoglio era crítico de los Kirchner, Macri lo utilizó a su favor a Francisco, y bueno, ¿qué hacemos? Y él siempre estuvo en el mismo lugar. Bueno, ya cuando hablemos más de la cuestión de a qué lado de la grieta pertenecía Francisco, que es algo súper interesante también, lo vamos a ver, pero sí, o sea, realmente él siempre se mantuvo en la misma posición. Eso es lo que a mí me parece lo más loable de él, de toda su trayectoria, no solo de su papado, sino de su devoción, digamos, de su fe, de su cuestión, de su paso por la religión, no menor, digamos. Entonces, ahí cuando en ese video, cuando decía, soñá que con vos el mundo puede ser distinto, y esa frase, y el de jóvenes, juéguense la vida por los grandes ideales, para mí hay una continuidad semántica y simbólica directa entre ambos mensajes, digamos, porque es la posibilidad de poder apostar por algo que vaya más allá de los axiomas que se busca instalar, que tenemos instalados, digamos, desde lo mercantil, o sea, ir por lo que querés. Sí. Totalmente. Que un líder de la magnitud global como el Papa Francisco apueste por la entrega absoluta y por la apuesta total de aquello que soñamos, a mí me parece completamente valorable, y que le hable a los jóvenes también. A los jóvenes que hoy en día somos, porque yo me percibo joven todavía. Sí, no, somos víctimas, los tres lo somos. Los tres lo somos completamente. Somos víctimas constantes del bombardeo, de ser tu propio jefe, del empredadurismo, de lo barato. O sea, esa cuestión de explotación de uno mismo. Completamente. Apostar dentro de ese marco, apostar por lo que uno desea genuinamente, me parece maravilloso. Y no solo eso me parece lindo del mensaje, sino también la posibilidad que en el video demuestra de la pérdida que se abre, digamos. O sea, porque dice, soñá que con vos la vida con el mundo puede ser distinto. Después dice, hay algunos que sueñan demasiado. Dice, pero no importa que te quedes a mitad de camino. Es decir, no importa que apuestes y que pierdas, porque hay algo en esa pérdida que es mucho más valorable, mucho más vivible, así como vivir solo cuesta vida, mucho más del esfuerzo que no hacer nada, que venderse. No, de eso se trata la vida, o sea, no solo caer en lo material, en el deseo de lo material, sino el deseo real de que cada joven o de cada persona tiene como ser humano. Bueno, no solo eso, porque es muy loable que digamos, que haya como un impulso hacia tus sueños, como una persona que te apoye en esta cuestión de soñar, que algo que está medio perdido, sino
que está también esta cuestión colectivista, es soñar, pero no solo para vos, soñar para el futuro. Completamente. Eso se ve en en todo lo que Francisco ha hecho, está esta intención de abandonar un poco el individualismo, la postura de buscar tu propio rédito, de estar como constantemente detrás de esta hiperproductividad en la que vivimos, este consumismo galopante, y frenar 2 segundos y pensar en el otro. Sí. En el otro como... El concepto de comunidad. Sí, como parte fundamental del futuro que queremos construir. Vos el futuro solo no lo vas a poder construir nunca. Y Francisco se lo tenía muy claro. Completamente. Bueno, pero también me acuerdo del famoso discurso, no sé cómo se le dice técnicamente, en Brasil de hagan lío. A los jóvenes, hagan lío. O sea, ahí hay un mundo que se mueve, ustedes tienen un lugar central, hagan lío. En ese sentido de... Bueno, la importancia del otro en este papado me parece que es para mí uno de los grandes legados de lo que vos bien decías, Lu, de lo colectivo. O sea, al final de cuentas vivimos todos en comunidad. En las encíclicas eso, por ejemplo, se nota muchísimo. Tenemos, son 3 encíclicas, las de Francisco. Lo que pasa es que yo no quiero hablar tanto de la primera porque en realidad fue el armado de esa encíclica empezó por Benedicto. Con Benedicto XVI. Claro. Entonces es una encíclica muy importante, habla mucho sobre la fe, pero a mí me interesa más recaer sobre las otras 2 porque son exclusivamente de Francisco y se nota mucho la intencionalidad de él. Que hay una que vos particularmente siempre nombrás. La Laudato Si. Laudato Si. La Laudato Si es una encíclica que se trata sobre el cuidado de la casa común, él lo llama casa común, para hablar del planeta Tierra. Sí. Entonces, sobre el cuidado de la casa común, él en esta encíclica hace críticas no sé si críticas, exigencias muy marcadas a los poderes políticos. Hay como una exigencia de acción, como una conciencia de que no es posible cuidar el medio ambiente sin la intervención estatal. Hay una marca, como él marca en el texto que las desigualdades sociales profundizan los efectos del cambio climático. Critica muchísimo el capitalismo consumista desbocado que nos lleva a todos a intentar cumplir metas quizás personales y abandonar el cuidado a las cuestiones que son importantes a nivel espiritual, como por ejemplo el lugar del que crecemos. Él, de vuelta, en el cuidado de la casa común, vuelve a ser, porque desde el catolicismo está esta cuestión de creer que Dios nos dio el mundo, para que nosotros lo explotemos y comamos los animales y tiremos abajo árboles para hacer leña. Y él lo dice más como un complemento. Lo tenemos que cuidar para poder garantizarle a los próximos que puedan seguir usándolo, seguir beneficiándose sin destruirlo. Completamente. Bueno, del tiempo y el espacio también hablaba algo, ¿no? De no creer que solamente somos nuestro paso, sino hacer para los que vienen después, o sea, realmente entender el lugar que ocupa uno en la historia, en el momento histórico, pero después también lo que viene adelante, o sea, seguir construyendo, porque después vienen otras generaciones. El tiempo es más grande que el espacio, decía en una de sus encíclicas. Esa frase a mí me encantó. Es increíble. Me parece... Es una frase brillante. De una filosofía, o sea... Es una de sus encíclicas que menciona como 4 principios o fundamentos filosóficos y políticos. No sé bien en cuál. Puede ser en la Fratelli Tutti. Esa la escribe en el medio de la pandemia, en 2020. Esta encíclica... Es la última de él, ¿no? Es la última de él y es en la que más hace hincapié, en la que más denuncia. Hace 5 años, porque nosotros estamos hablando del individualismo ahora, porque lo vemos muy marcado. Hoy ya es una cuestión indiscutible. Pero en 2020, cuando empieza el tema de la pandemia, cuando por ahí había alguna esperanza de decir, bueno, las universidades más caras del mundo están dando cursos gratuitos, capaz hay una posibilidad. Vamos a salir mejores. Vamos a salir mejores, vamos a ser mujeres, vamos a ser mejores personas, vamos a unirnos todos y entender. No pasó nada de eso, pero Francisco ya en esa época decía, el ser humano sirve en comunidad. Las uniones, las amistades, los vínculos son muy importantes. El individualismo no es la forma de realizarse el ser humano. Claro, no hay realización posible solo. Hay mucha gente que protesta de su propio ser político. Porque la gente hoy no quiere asumirse política. No, hoy en día no, todo lo contrario. Pero lo es. Hoy la identidad es lo antipolítico. Exactamente. Lo rebelde es lo antipolítico. Pero esto es un problema, porque somos un ser político. Entonces, es de vuelta poner hace el acento en que necesitas a los otros para poder ser, para poder realizarte como humano. Tengo una cita maravillosa de esa encíclica que leí leyendo notas sobre el Papa y me parece que encierra muy bien esta idea.
Y es: el aislamiento y la cerrazón en uno mismo o en los propios intereses jamás son el camino para devolver esperanza y obrar una renovación, sino que es la cercanía, la cultura del encuentro. El aislamiento, no. La cercanía, sí. La cultura del enfrentamiento, no. La cultura del encuentro, sí. La cultura del encuentro. La cultura del encuentro. Estamos hablando de algo tan simple como encontrarnos. Pensando que le escribió en un contexto en donde estábamos metidos en nuestras casas y no podíamos vernos. Así nació este canal también, ¿no? Por la desesperación del encuentro, por la sed de hablar, de encontrarnos. De hablar de lo que importa, de hablar de las ideas. Desde diferentes puntos de lugares, o sea, no todos tienen que pensar lo mismo. Esa es una comunidad, me parece que el valor de la comunidad está ahí, en la diferencia, encontrarnos todos y compartir algo común. Sí. Completamente, bueno. Que es el ser, vivir, eso es algo común. ¿Quién más necesitamos que estamos todos vivos que tener eso como punto de partida? Completamente, bueno, la encíclica Fratelli Tutti también como que pone también de manifiesto la importancia de atender el tema de los migrantes, de excluir los nacionalismos demasiado marcados, de una apertura al mundo y a las ideas. Por eso Francisco fue tan, viste, él no modificó la doctrina social en cuanto al matrimonio del mismo sexo o el aborto. No fue una persona que hizo cambios así de progre, macprogre, como les gustaría a algunos pensar que fue. No, pero sí fue abierto con los homosexuales, sí recibió a las trans. Sí, de hecho esa monjita, claro, de hecho en el velorio había una monjita muy divina, que no sé bien de dónde era, pero que tuvo un trabajo muy profundo con la comunidad transexual, y de hecho la acompañaron al velorio 2 mujeres trans. Y le hacen una nota y ella dice: no, Francisco no fue un papa, fue un amigo, digamos. O sea, ese amor, y hago relación al tipo de vinculación, digamos, o sea, que se relaciona y que no puede estar separada de los ideales que pregonaban de alguna manera. Yo tengo una anécdota, a ver, no sé si es muy larga, voy a tratar de reducirlo lo más que pueda. Son las 9. Estamos con tiempo, producción. Ay, esa era mi segunda cosa que quería decir. Tenés que largarlas todas hoy. Recuerden los que están del otro lado, que le pongan me gusta a este video, que lo compartan, que nos sigan en nuestras redes sociales, Twitter, TikTok, Instagram, como @somosvermut. Los martes, Cóctel Criminal con los mejores casos judiciales de Argentina. Miércoles viene Pedro con todo el humor y el análisis político. Y los jueves viene Luna con el Safari de Luna, que nos trae todo lo que vas a encontrar y ver en esta jungla que es Córdoba capital. Hermoso. Qué programación. Qué programación increíble. Qué divino. ¿Cómo la estás pasando en estos primeros minutos acá en la mesa? Espero no estar aburriendo a ninguna audiencia. Y si no, pónganse felices porque es mi última vez, así que... No. ¿Por qué? ¿Cómo que la última vez? Porque no me pagaron esta todavía. Yo quiero decir que hay una cita en Cóctel Criminal a la que todavía tenés que atender. ¿Eso? Estén enganchados porque se va a venir. No sea cosa de vaya a los 4 programas. No sea cosa. El pivot. La que menos le gustaba a la cámara. Olvídate. No, a mí me gusta escribir, que esto que el otro. Estás muy bien. O sea. Estás muy bien. Me hallo. Ponchala. Ponchame. Producción. ¿Qué anécdota tenés? Miren, fue así. Yo para el trabajo, que recién desnotamos y espero que nadie lo vea nunca, a nivel laboral, tuve que ir a cubrir una misa en la ciudad donde vivo. Y a esa misa era especial porque llegaba un cura nuevo a la ciudad, un cura cordobés, lo cual no es menor porque del pueblo donde venimos acá con mi querida amiga, hay una separación limítrofe muy específica y muy simbólica en relación a la ciudad y en relación a la capital. Está bueno eso para contarlo si nos ven de otro lugar que no es Córdoba, para entender también las dinámicas de una ciudad que está a, corríjanme, 45 kilómetros. Más o menos, está pegado prácticamente. Está pegado, pero hay una diferencia marcada en ser de la capital o no serlo. O ser de ahí principalmente. Entonces llega este cura, que es cordobés, y a la misa de inauguración llegan todos sus fieles de la parroquia donde él daba sus misas anteriormente. Y hacía un calor garrafal, o sea, no se podía estar adentro de la iglesia. En un segundo salgo y éramos un señor más grande, un abuelo, y yo abajo en la sombra de un árbol. Entonces nos ponemos a hablar del cura nuevo y de su relación con el cura nuevo, y me cuenta que su hermano... La anécdota es terrible, no por lo larga, sino por lo inverosímil, digamos, pero créanme,
Me cuenta que su hermano había estudiado para ser obispo en el arzobispado de Buenos Aires, justo en la época en la que Francisco Bergoglio era el encargado de la presidencia del arzobispado. Entonces me empezó a contar la relación que tuvo su hermano con el Papa, la vinculación que tenían actual, incluso que el Papa lo llamaba para sus cumpleaños, y me contó una anécdota que para mí, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, es inédita, y es que en ese arzobispado como que las tareas se dividían, ¿no? Claro. O sea, te tocaba cocinar, te tocaba limpiar, te tocaba hacer lo que te tocaba hacer. Y cuentan que uno de los que estaba estudiando para ser obispo le había tocado ir a limpiar el corral de los chanchos. Y que el chabón se le plantó a Bergoglio con lo que le daba y le dijo: yo no voy a ir a hacer eso, yo vine a estudiar para ser obispo, no voy a andar limpiando la mierda de ningún chancho. Escuchame una cosa, nene. ¿Entendés? Yo corrales no limpio. Yo corrales no limpio porque yo vengo a ser cura, o sea, no vengo a tocar. De Recoleta, era. No vengo a tocar ninguna mierda de chancho. Igual. Y Francisco le dijo: no te preocupes. No pasa nada. ¿No pasa nada, le dijo? No lo hagas, le dijo Francisco. Bueno, no lo hizo. Al tiempo llega el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del gobierno, el jefe de gobierno, para visitar al arzobispo, al presidente de los arzobispados. ¿Será? Que era Bergoglio. ¿Y era Mauricio? No sé, no me dan los tiempos y no me animé a preguntar porque el señor estaba muy embalado en su anécdota. Y pero sentí que no podía interrumpir. Ya son 2000 y algo, puede ser. Pero son 2000 y algo, así que para mí llega Mauricio Macri. O el pelado Tellerman. Yo ni Pepe, así, con toda su impronta y su camisa celeste. Me queda haber sido para Bergoglio. Y le dice no. Claro, prefirió irse a... Claro, tal cual. Y le dice no, Bergoglio no se encuentra. ¿Y dónde se encuentra? Está limpiando el corral de los chanchos. Entonces, ¿qué hace el presidente? Mira, si yo tuviera que saludar a Macri, también. O sea, bueno, prefiero limpiar el corral de chanchos. Eso es comunicación política, lo que hizo. Está bien. Y el jefe de gobierno, que bueno, no tenemos el dato de quién es, puede ser Tellerman o Macri, me imagino, por los tiempos, y se fue a limpiarla. Bueno, pero eso también hablaba. Y para mí eso habla de la idea del tiempo que es más grande del espacio. No importa ocupar posiciones. No importa llegar a puntos claves. Lo que importa es la temporalidad, la relación subjetiva con el tiempo, lo que demore alcanzarlo y la experiencia conseguida en ese trayecto. O sea, yo voy a decir una barrabasada quizás, pero puedo dar fe, hablando de la fe. Jamás te he escuchado decir una barrabasada. Que algunas en el estacionamiento. En el estacionamiento cuando estábamos hablando del programa. Que al Francisco no es que no le debe haber importado ser papa, pero no le debe haber sentido superior de algún punto, claro. ¿No? Y lo digo porque podría haber sido muy fácil para él y muy cómodo enquistarse en ciertas posiciones clásicas y de confort del poder en vez de hacer lío como hizo. Exactamente. También lo pienso, pensándolo, ¿no? Desde la comunicación política, esto que venimos hablando, venimos contando de su papado, de Bergoglio y Francisco, que también hay que entender que son dos y son lo mismo, que hay toda una forma de comunicar políticamente. Y quiero reparar en algo tan simple como es la vestimenta. Estaba viendo una foto, la primera foto cuando él sale al balcón, en ese 2013 de la Vemos Papa, y la última salida, y es exactamente la misma ropa. Hay que decir que este estuvo a punto de ser un programa sobre la comunicación política a través de la ropa. Pendiente. No, y es algo que Clary siempre dice, de que hay que estar atento a un montón de aspectos de la comunicación política. Dice muchísimo. Que no es solamente lo que se dice, sino cómo se actúa. Bueno, la vestimenta es una. Clary también trajo ejemplos, en el que me acuerdo de Cristina, que también estaba toda blanco. Pero bueno, tomo algo que puede ser una pavada, pero es como, bueno, la manera de comunicar, la utilización de las redes sociales de parte de este papado, la cercanía a la gente, también lo que contaba Clary. Bueno, no importa, vos no querés hacer esa tarea, no importa, yo la hago. Vos decías de besarle los pies a lavarle los pies. Lavarle los pies y besar a gente que había estado presa y todo. Bueno, habla desde ese lugar. Bueno, ¿qué comunicación quiero tener? ¿Qué mensaje quiero bajar? Y ver si la gente lo toma. Por supuesto. Y ver qué toman. Para mí la mejor foto del velorio es la foto de los zapatos. Completamente. O sea, los mismos zapatos de que hace 12 años. Sí. Y él, con un hueco en él iba a hacer sus propios mandados. Sí. O sea, realmente dentro de la organización interna del Vaticano, porque uno piensa, bueno, está bien, soy el Papa, puedo hacer lo que quiera, si quería hacer los mandados. Hay una cuestión protocolar que no es tan sencilla de evadir. Realmente... Estamos hablando de alto nivel. Estamos hablando casi de un rey. O sea, mundiales. Un rey, un presidente, un primer ministro, mismo rango, quizás más,
porque la comunidad de la fe cristiana excede las fronteras del Vaticano, obviamente. Tenés un montón de gente que te escucha. Estás en un lugar de poder que pocos líderes mundiales llegan a tener. O sea, Francisco realmente era el argentino vivo más importante cuando estaba vivo, ¿no? Exactamente. En esta parte que es el laboratorio, que no lo abrimos, pero lo vamos a ir cerrando ahora, quiero tirar el tema a la mesa de por qué creen y hablar un poco, antes de meternos en la rosca de todos los lunes, ¿por qué no vino a Argentina? ¿Y cuál fue o qué mirada tienen, si es que la tienen, de la utilización de los medios o el rol de los medios en su papado y en esto último? Pero más que nada, ¿por qué no vino a Argentina? Vos nombrabas a Juan Pablo II, que hablamos hace un rato, de cómo se puso codo a codo con Ronald Reagan para tratar de organizar el mundo de una manera. ¿Por qué en Argentina no se tuvo la inteligencia de tenemos un papa argentino, independientemente de quién eran los presidentes, Cristina, Macri, Alberto, de trabajar en conjunto con un papa para ver, en un país donde en Argentina hay mucha pobreza, hay que arreglar un montón de cosas, en Latinoamérica misma, ¿por qué no se trabajó en conjunto y fue siempre, si viene que sea mi presidencia, que no venga ahora por la presidencia de aquel? Yo creo que el argentino es tan narcisista que creía que el Papa le debía algo por ser argentino y le debía más que al resto de la humanidad. También. Entonces me parece que de ahí nace esa demanda y que de ahí nace principalmente una demanda y que, como decía Lacanto, demanda es una demanda de amor. Y apareció la cara. ¿Por qué no nos ama más? Apareció la cara. ¿Por qué el Papa si es Pensé que venía más temprano argentino? Pensé que llegaba como más temprano. psicoanalista que soy, pensé que venía más temprano a la cama. No es psicoanalista, gente. Sí, un poco. ¿Por qué no nos ama más? ¿Por qué no nos ama más a nosotros que somos argentinos y él también es nuestro? Tiene que venir más. ¿Por qué no vive acá? Bueno, también hay que podría haber sido por el argentino que viva acá. Que viva acá, por supuestamente. Sí, tan bueno es. Que mueve el Vaticano a Argentina. Pero, sí, claro. No, pero también hay que tener en cuenta que Francisco le dio muchísima prioridad a países muy pobres, a países en situaciones realmente muy difíciles. También no es que el tipo estaba viajando por Ibiza y Cancún y no, o sea, realmente iba a visitar lugares problemáticos, lugares donde había una crisis social, económica, alimenticia, de fe. O sea, era una persona muy abocada a la transmisión del mensaje, además de conocer al argentino y a la forma de ser argentina. La grieta Y saber mejor que ninguna otra persona lo que hubiese implicado que venga en uno u otro momento. Completamente. Después los tiempos, digamos, él los debe haber sabido más que nadie, pero hubiese dado un mensaje si él hubiese venido en algún momento particular. Porque primero intentaron presentar la imagen de Francisco como una persona que había tenido, que era como oposición al kirchnerismo. Lo quisieron vender como Bergoglio un poco lo fue en su momento. Sí. Épocas de matrimonio igualitario, 2010. Había ahí unas críticas, unos roces con Néstor y con Cristina. No sé si era opositor, pero bueno, el arzobispado es política, obviamente, como lo hablamos al principio. Había un posicionamiento del... Había una intención. No sé si netamente opositor. No, lo que pasa es que era una cuestión, ya como decís vos, más relacionada al matrimonio igualitario, la legalización del aborto, que son todas cosas que a nivel legal, o sea, uno lo entiende ya desde como una cuestión macropolítica y entiende la postura de Francisco, por más que yo, digamos, a favor del matrimonio igualitario, a favor de la legalización del aborto, pero uno dice líder de la doctrina de la iglesia de un país o persona que está como muy, muy encima, y hay que tener cierto cuidado para la hora de defender ideas, a la hora de defender doctrinas, leyes particulares, no es cualquier cosa. No, por supuesto. Yo creo que el problema de esa pregunta es que es una pregunta ampliamente partidaria y aleja toda cuestión política que englobó o tuvo que ver con el papado de Francisco. Entonces, creo que el deseo de que venga a la Argentina hablaba más de una necesidad de encasillarlo y creo que su grandeza se encuentra en esa imposibilidad. Es que no pudieron. No pudieron. Y ahora que su legado va a corresponder con esa imposibilidad. Completamente. Sí. Como lo es con las grandes figuras. Está bien porque es la forma de trascender también. Si no te hubieses quedado pegado a la imagen de alguien quien sea, o sea, llámese Cristina, Macri, o sea, no importa. Sí. Hubieses quedado pegado a una figura que era muchísimo más efímera de lo que va a ser alguna vez la figura de Francisco en la historia. Completamente. Sí.
Bueno, estamos llegando a las 10, son las 10 menos 10. Es la parte que a mí más me gusta, que es rosquear un poco políticamente. Ajá. Es un programa de comunicación política y rosqueamos un poco. ¿Qué mundo se viene? ¿Qué esperan? ¿Se han visto quiénes son los candidatos? Si tienen alguna idea. Para mí la Iglesia tendría que seguir la línea de Francisco, dado que Donald Trump, dado que Putin, dado que China. ¿Tienen candidatos favoritos? ¿Cómo va el PRODE? ¿Podemos hacer apuestas o es muy anticatólico? No, creo que ya hay un sitio de apuestas que están apostando. No, para mí tiene que ser, hay un italiano que no es Parolin, para mí es el otro que se parece a Don Bosco. Pero Pietro Parolin también es sucesor de Francisco, también fue asesor de él. También fue asesor de él, sí, pero después está el otro que si no me acuerdo es Sapi de apellido, tenés el filipino. Bueno, no importa, si no está el filipino también, y si no... El Papa Negro, si se viene. Pero no creo que sea. Sapi, Black acá está Papa. Supi. Matteo Zuppi. Años. Para mí yo tengo a Matteo Zuppi y después tengo, me parece que el asiático es el que realmente pica en punta, que Francisco dijo en su momento, el presente es Latinoamérica, el futuro es Asia. Y en Asia, y bueno, en África también está creciendo el catolicismo muy fuerte, los fieles, me parece que también va a andar por ahí. De hecho hay un cardenal. Ay, perdón. No, Zuppi es una trivialidad lo que voy a decir, pero es medio la figura de este cardenal que asume a último momento como cardenal, medio como en conclave. Bueno, sí. Que nombrado por Francisco, medio muy sobre la hora de muerte. El lunes pasado lo mostramos todos los cardenales que nombró Francisco, preparando también este conclave, porque lo estaba básicamente armando, por supuesto que sí, o sea. Pero no sé, ¿algún candidato? ¿Qué ves? ¿Cómo queda el mundo? Esas dos preguntas. Bueno, yo creo en realidad que lejos de tener que visualizar un mundo con una ausencia, tenemos que visualizar un mundo con una presencia más viva que nunca, ¿no? Entonces, hoy leí una nota, ¿cómo se llama el periodista que estábamos mencionando hace un rato? Ay, sí. Bueno, ya te digo. Mario... No, Marco... Yo con los nombres son terribles. Musi no, me sale Musi, no es Musi. No. Ya, vos continúa. Marco Misi. Misi. Que la nota mencionaba un poco esta idea de que la muerte de Francisco post Semana Santa mostraba la cruz no como un final, sino como un comienzo. Entonces, sí. Yo quiero tener una posición en donde no veamos un mundo más horrible sin Francisco. De hecho, todo lo contrario. De hecho, pensemos que su legado va a quedarse impregnado en la manera de hacer lazos y en la manera de hacer comunidad de alguna forma y en la manera de entender el catolicismo, la religión, la fe y con ello la comunidad. Está bien. Y entonces ahora, ¿qué papa puedo imaginarme futuro? Ninguno, porque no he estado inmersa en ningunos cardenales. Me gusta el que es medio asiático. Sí. Luis Antonio Gokintagle. Sí, es tailandés. Es 67 años, es bastante joven. Progre. Mira, ahí estamos viendo los posibles sucesores. Sí, Luis Antonio Tagle, de 67 años, de Filipinas. Mis favoritos de acá son Luis Antonio Tagle y Pietro Parolin. El Papa Francisco asiático. Pietro Parolin es el italiano, cardenal moderado, pragmático. Dicen que es muy posible Pietro Parolin, y él a esto contestó que quien entra a un cónclave como papa sale como cardenal, porque por ejemplo Francisco era de los más inesperados para A ver, volveme en la anterior, Fer, y como siempre no quiero dejar de agradecerle a Fer Mercado en operación y Roberto Becchi en producción, que siempre están con nosotros. Raymond Burke, el estadounidense, 76 años. Cualquiera menos ese. Trump está peleando para que sea él. Desde México también hay alguna mirada desde algunos lugares de que sea un estadounidense. Matteo Zuppi es el que digo yo, 69 años, italiano, cardenal progresista. Pietro Parolin y Luis Antonio Tagle. Pasemos a los que siguen, ahora sí. Acá está el Papa Negro. Están preguntando, perdón, el chat está enloquecido con el Papa Negro. El Papa Negro. Todos queremos un Papa Negro. Pero no es Peter Turkson, no es ese. A ver, pásame la otra, a ver si aparece. Entiendo su punto. Robert Sará no es. Peter Turkson es el Papa Negro tradicionalista. Este es de Ghana, sí. Es tipo anti-gay, malo, o sea, no... Porque también uno ve un Papa Negro y dice, este va a ser... Es negro. Pero ese es la paradoja. Ese es Robert Sará, si no me equivoco, es el del que vos estás hablando. Sí, no es el que estamos viendo en imagen. No. Gerard Müller, me parece que juega al fútbol. Bueno, son ahí algunos de lo que están. El que ha picado bastante en las redes era el africano, pero no es ese, no es Turkson, sino es Robert Sará. Este otro. Está
Fridolin No, Ambongo tampoco. Besungu. No, ese tampoco. También de África. No, ese tampoco. Que el otro día había una notera en España que estaba ahí en la entrada de ellos y no querían parar a hablar con la gente. No querían parar a como hablar. los futbolistas ahora. ¿Qué les pasa? Bueno, pero eso te habla de lo lejanos que están de lo que fue las enseñanzas de Francisco, porque, de vuelta, volviendo a lo que fue un poco la comunicación de Francisco, se caracterizó por una cercanía con la gente total y absoluta. No solo en cuanto a agarrarle las manos, hablar con ellos, besarle los pies, lo que vos quieras. Las encíclicas están escritas en un lenguaje completamente cercano a la gente, a diferencia de todas las encíclicas anteriores. Sí. Si el lenguaje venía siendo arcaico, incomprensible, impenetrable para cualquiera que no se dedicara a estudiar la fe, las encíclicas de Francisco se leen en una tarde, o sea, son ideas claras, concisas, le habla a la gente, se nota que lo que le habla es a la gente. Porque es lo que importa, o sea, porque es lo que debería ser un papa, bajo mi perspectiva, por supuesto. Pero contestando un poco a tu pregunta, para mí debería irse por ese lado, por supuesto, una línea más allegada a la justicia social, una línea más allegada a la solidaridad, a la fraternidad, porque en el mundo fraccionado en el que estamos, la postura de la iglesia no puede ser otra que esa. No puede ser una postura de todavía más fragmentación, más discriminación, más cierre. Bueno, pero si se va por un conservador, ¿qué mundo se imaginan? Por lo menos en el rebote de los primeros años. Es verdad que después el legado va a quedar y termina perdurando, ¿no? No aprendimos que la organización vence al tiempo. O sea, va a perdurar el legado, pero en el primer momento, el impacto de un papa conservador en el mundo que tenemos, con un Trump fuerte, con una derecha fuerte, en nuestro caso en Argentina, ¿cómo creen que sería esa lectura? ¿Cómo lo mirarían? Yo creo que ya respondería a un avance que viene dándose a nivel geopolítico. Sería más una respuesta que un comienzo de otra cosa, o un comienzo, una reacción, sería completamente consecuente. Yo creo que habría que ver de qué manera esos cardenales que consideramos o caracterizamos como conservadores se comportan después durante su papado y cuáles son sus acciones. No sé si lamentablemente hay que esperar para el fin de algo para poder comprenderlo en su totalidad, o poder avecinarnos, acercarnos a alguna cuestión que sea del orden de lo ideal, de imaginarnos, ¿no? Para mí, creo que si toca un papa como el filipino, sería una continuidad. Sería una continuidad, sería amigable de ver, sería divertido, sería ver de qué manera se recrea algo nuevo, porque también sería injusto exigirle a un nuevo papa que sea o que esté a la altura de Francisco, que se comporte como tal, o que responda de la misma manera, o que tenga la simpatía a la cual nos acostumbramos. También importa mucho de dónde viene cada papa. Y también importa mucho de dónde viene cada papa. Porque uno, digamos, después el camino a ser papa es un camino de muchísimo estudio, entonces vos te terminás interiorizando por las problemáticas, pero vos creces viendo lo que creces viendo. Si creces en Argentina, digo, si tu vida transcurrió acá y después en algún momento llegaste a papa, pero las problemáticas que vos creciste viendo son las de acá. Lo mismo si sos africano y los problemas que a los que estás acostumbrado tienen más que ver con el contexto en el que estás. Por eso también me interesa, o creo que hay tanto interés en la gente en que el papa sea negro o que sea filipino. Digamos, hay como una cuestión ahí de que se salga del eurocentrismo como ya se salió con Francisco una vez. Bueno, pero eso es un juego que siempre se da, porque en el caso de cuando eligieron a Benedicto XVI y después a Francisco, me acuerdo que eso siempre, cuando se muere un papa, es bueno ver quién viene, y siempre uno de este lugar, en nuestro caso sea latinoamericano, en África que sea africano, asiático ahora, que antes no se tenía, hace 20 años ni se pensaba que pueda haber un papa asiático, y parece que pinta en punta. No, y después hay otra cuestión que a mí los italianos es volver al eurocentrismo, o sea, pero de eso siempre va pasando, nada más que ahora se abrió una puerta que antes no estaba abierta, que era el papa latinoamericano, que te abre cualquier otra puerta de otra parte del mundo. Completamente, pero frente al panorama global que nos ocupa, me parece que también hay algo que no hay que dejar de mencionar a la hora de hablar de lo que fue el papado de Francisco y de las consecuencias que va a tener el próximo papa que asuma, que es la situación de Gaza, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Francisco era un opositor
cada vez que tenía un suspiro de aire para respirar, llamaba a Gaza, preguntaba cómo estaba la gente, pedía el alto el fuego. Un papa enano, estoy para un papa enano. Un papa enano, bueno. Estoy para papita. Falta un papita. Un papita. Y estoy para un papa enano. Enano y negro, ¿te imaginas? Enano negro y asiático. Eso sería increíble. Los que se quejan de la sirenita negra explotan. Directamente. Sería increíble eso, un papa negro y Se van varios fieles de la iglesia. O llegan un montón nuevos. O llegan varios. O llegan un montón nuevos, o sea, sería... Un montón de enanos. Pero bueno, qué sé yo, ¿qué será del futuro? No, imposible saberlo. No podemos saber. Sabemos que, a ver, cosas que sabemos. El mundo en el que vivimos, la situación del mundo actual en el que vivimos, la fragmentación, el individualismo galopante. Sabemos cómo pueden llegar a ser las cosas sin un líder. Había mucho de esto cuando se murió, yo lo leí muchísimo por lo menos, de esto de se murió la última persona que decía que ser mala persona está mal. A nivel global. ¿Entendés? La última persona que decía, che, hay que ser bueno. Una verga. O sea, tipo, hay que ser bueno. Ves un tipo tirándolo a patés, o sea, no hace falta. Bueno, hay uno que está haciendo campaña ahora con los que están en la calle. Pero... Sí, siempre. Bueno, ¿y cómo ven que el gobierno, la comitiva, llegó tarde al velatorio? Y que después las respuestas de sus seguidores fueron, no, vieron que llegó al funeral. Bueno, que velatorio y funeral son dos cosas separadas, diferentes, y creo que quienes gobiernan este país tienen que saber que son dos cosas. Eso por un lado, y segundo, me parece que la gente que gobierna este país no vuela en comercial, entonces no entiendo cómo se te puede demorar el vuelo, digamos, cómo llegas tarde. Porque si fueran dos personas todavía, pero estamos hablando de una comitiva entera que llega tarde, que habla mucho del respeto, que habla mucho de la consideración que tenían por la figura de... Aparte no fueron solo para eso, hicieron otros actos, esos que siempre hacen de... que te nombran, no sé... No, estaban otorgando un premio bastante marginal con un economista bastante marginal de España. Bueno, entonces también esto que como medio de... Voy al funeral de Francisco si me queda tipo a la vuelta de ir a hacer las compras en el súper, si no, Patricia no voy. Bullrich paseando por la Fontana de Trevi. Patricia Bullrich paseando por la Fontana de Trevi. Sí, no, esa cuestión de... Aparte... Eso de reconocerlo en muerte cuando en vida dijiste las peores cosas de él, de decir el representante del maligno en la tierra. Bueno, está bien, pero una vez que vos ganaste, que la gente te votó, hay algo que tiene que cambiar. Entonces, no digo para salvarlo, ¿no? Pero eso hay que también entender cómo se mueven las cosas. No, por supuesto. Está bien, lo dijo, pero después, digamos, reafirmás esta cuestión del maligno en la tierra cuando faltás al funeral. Cuando vos le faltás el respeto en muerte, te reafirmás el poco respeto que le tuviste en vida. Hay un acto que está hablando, por supuesto. Yo no espero de un burro más que una patada. Nunca me imaginé que el gobierno actual iba a responder. De hecho, cuando leí el tweet de nuestro presidente dije, bueno, por lo menos dijo algo coherente. No, por lo menos dijo algo coherente. Sentí un aire en el pecho. Marcando primero teníamos diferencias. Marcando primero teníamos... Ese sí era el momento. Sí, lo que pasa es que te tienen acostumbrada a un nivel tan poco, no sé, tan poco... ameno, que vos decís, el chabón está por tuitear uno menos, no jode más. Yo directamente, tenía miedo mucho de ese tweet. Ya me parece que haya ido, se haya trasladado con la tuya contribuyente, ya fue un gesto lo suficientemente cercano que creí que podría llegar a tener. Adorni fue con una influencer. Podría llegar a tener. ¿Cómo? Adorni fue con una influencer. Adorni fue con una influencer. Es uno de los muchos que les paga Adorni. Mayor de edad, por lo menos. Sí. Bueno. Porque está muy de moda la temática de eso también. Pero bueno, no podíamos no nombrar un poco también cuál fue la reacción del gobierno nacional frente a la pérdida de el argentino tal vez más importante de la historia, sin lugar a dudas, me parece. Para mí, completamente, bien ganado. ¿Cómo la pasaste, Cami? Maravilloso. ¿Te gustó? Sí, pasó rápido porque yo tenía muchísimo miedo, pero fue muy agradable poder conversar con ustedes. Siempre me gustó, con cámara, sin cámara adelante, así que para mí fue una conversación debatida más y la pasé hermosa. Te quiero agradecer que el sábado a la noche entre asado y tomando algo te convencimos de que vengas. Me obligaron, estoy maniatada, de la silla. La cantidad de asado que se tuvo que pagar este fin de semana para compensar, las tratativas fueron feroces. Espero que hayan disfrutado de esta genia. Lu, gracias también a vos por este toro que hicieron ambas. Yo tenía miedo de que digas, bueno, esta ya es del canal, no le agradezco nada. Yo no te agradezco. Gracias. Mañana, por favor, les pido, vean mi programa. Hay un caso increíble mañana. Adelantame un poquito el caso de mañana. Tira data y del martes que viene también. Mañana vamos a tratar un caso muy importante, o sea, muy conocido a nivel internacional porque hay una serie que lo retrata muy bien. No sé si les suena el nombre de Luca Magnotta.
No te metas con los gatos. Ahí va, ahí va. Ahora sí. Vasto fenómeno de investigación civil, hermoso caso, hermoso. Bueno, hermoso no, en realidad horrible, como todos los casos que nosotros hacemos, pero se entiende a lo que me refiero. Y el martes que viene vamos a estar hablando de la única e inigualable Gilla Murano, que también es otro caso que estoy esperando con muchísimas ganas. ¡Qué mujer! Me encanta. Así que los voy a esperar con ¿Cuánta falta masitas nos hace? el otro martes directamente. Por las dudas voy a traer las mías de mi panadería. Como mi realidad. ¿Vas a volver? El inconsciente habla. Listo. El inconsciente habla. Ya se sabe. Así que, bueno, quiero agradecerle a mi compañera y amiga Clara Bardemarca, que a pesar de que está de viaje nos ayudó a hacer este programa. Un saludo grande para vos. Te espero el lunes, que vamos a tener un programón. Vamos a hablar del lobby, vamos a hablar del Congreso, del cabildeo, de qué pasa en el Congreso, lo que nosotros no vemos. ¿Qué pasa en el Congreso? ¿Qué pasa en el Congreso? Yo tengo alguna idea, pero... Con una invitada especial que ya vamos a estar anunciando, así que gracias a ambas. Recuerden Cóctel Criminal, todos los martes a las 21 horas, Pedro los miércoles 21 horas, jueves el Safari de Luna 21 horas, los viernes nosotros descansamos. O capaz que Cami tenga su propio programa en un futuro, ¿quién sabe? O capaz que Cami aparezca los viernes de vez en cuando en Barmouth. Gracias, chicas. Planes Gracias. de viernes. Ustedes, nos vemos.